si cobraba el 7, si cobraba el 8, en fin, así está el asunto. Por lo demás, noticia del día hoy, económica, la noticia del paro, que es mala, comparativamente buena porque es menos mala que otras veces, pero mala porque se destruye empleo. Tenemos un montón de cosas que contar, así que vamos a empezar a organizarnos, porque enseguida viene Manuel Martín del Grupo Orden 21 para contarnos cómo está el asunto de las hipotecas y las cláusulas y todas esas cosas. Por orden. Primero, la noticia del paro. Ha sido así. El paro aumenta en 57.257 personas en enero, hasta alcanzar los 3.760.231 desempleados. Se trata del segundo menor incremento en el primer mes del año desde 2004, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Respecto a enero del año pasado, el número de desempleados disminuyó en 390.524 personas, marcando la mayor reducción interanual de toda la serie histórica. En enero se firmaron 1.633.592 contrataciones, la cifra más alta en un mes de enero de los últimos 11 años, según Empleo. 150.000 de ellos indefinidos y 1.483.000 temporales. El paro aumentó en 13.064 personas entre los hombres y en 44.000 entre las mujeres. Por sectores económicos aumentó principalmente en los servicios y en menor medida en la agricultura, mientras que disminuyó en la construcción y en la industria. Por regiones el paro disminuyó solo en Baleares y aumentó en el resto. Los mayores incrementos se registraron en Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Esto es lo que hay. Manuel Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos Grupo días. Orden 21, noticias sobre las cláusulas suelo y otras cosas. De momento ha dicho Bankia que lo van a devolver todo, no ha dicho exactamente cómo, y el BBV ha dicho que lo devolverá a quien tenga derecho, que es una cosa un poco singular, la verdad. Bueno, vamos a ver, ¿cómo está el asunto exactamente? Pues efectivamente, Bankia ha dicho que va a devolverlo siguiendo el procedimiento que ha establecido el decreto, va a llevar a cabo y va a poner en práctica un movimiento ágil de evolución según su propio criterio. Y BBV ha dicho que efectivamente va a devolverlo igualmente, va a cumplir con lo que dice la ley, pero solo en los casos en los que marca la ley y establece el propio decreto. Ya. Según BBV, por ejemplo, es cosa juzgada lo que dictó el Tribunal Supremo con efecto retroactivo hasta el 9 de mayo de 2013 y que no se tiene por qué devolver nada más. Bueno, ahí entraremos otra vez en la disputa. Es lo que te iba a decir, porque tal como lo ha planteado Bankia, bueno, es una declaración de buena voluntad, que está fenomenal, pero falta contestar a la pregunta de quién decide a quién va a hacer caso, claro. Y tal como lo ha planteado el BBV, es todavía más complicado, porque dice, bueno, ¿quién va a decidir quién tiene derecho? ¿El propio banco? Es más, el banco siempre va a decidir lo que te va a ofrecer o no, y de hecho es lo que recoge el decreto, que tú le haces la solicitud al banco y el banco te va a dar un documento donde te dice cuáles son tus condiciones y cuál es lo que tú puedes cobrar y lo que no puedes cobrar. Exactamente. Si no estás de acuerdo con ese documento es cuando podrás acudir a la vía judicial. A la vista de lo que está diciendo BBV, seguramente mucha gente terminará en los tribunales, y a la vista de lo que está diciendo Bankia, parece ser que poca gente terminará en los tribunales. Parece ser, porque Bankia, su compromiso o su esfuerzo o su deseo de buena voluntad es pagar a todo el mundo, claro. Bueno, Bankia además está en una situación corporativa, digamos, en la que no tiene más remedio que ser extremadamente, ¿cómo decir?, amable con la gente, claro. Hombre, sí. No, está pasando por una situación, en fin, complicada. Se ha cerrado hoy el asunto de las tarjetas Black famoso, en fin. Claro, Pero Bankia es que viene arrastrando delitos del pasado que no son del actual equipo, pero que corporativamente sí le afectan y que lo obligan a ser gentil. Ahí es. Así es que de momento me parece ser que sí, que las cosas van a ir por donde el consumidor quiere, que es buscar su propio beneficio, ¿no? Claro. Y buscar el resarcirse de esas cantidades que pagó indebidamente en un momento determinado. ¿Y los otros asuntos, o de las escrituras y todo eso? Pues mire, hay un tema que es los gastos de constitución, que podía haber aprovechado el gobierno y haberlos metido también, dado que el Tribunal Supremo igualmente ha declarado que son nulos, y los gastos de constitución de hipoteca que ha pagado todo hijo de vecino que tenga una hipoteca, pues no le queda más remedio al consumidor que acudir a los despachos de abogados y acudir a los tribunales a reclamarlos, porque no se los va a reclamar, no se los van a devolver de manera gratuita, como en principio debería ser y hubiera facilitado la cosa, ¿no?
hay que acudir a reclamarlo, esos gastos los bancos entienden que es ajustado. Entendido. Pero también le digo una cosa, don Javier, no creo que entiendan que es tan ajustado cuando los cuatro grandes, Bankia, CaixaBank, BBVA y Santander, han dicho que van a modificar ese concepto dentro de sus escrituras de préstamo. A partir de ahora lo van a poner de una manera negociada, etcétera. ¿Qué significa esto? Que antes lo estaban haciendo mal. Y que son conscientes de ello. En fin. Efectivamente. ¿Usted quiere salir de dudas y quiere que alguien le defienda? Grupo Orden 21 918060396, Desde que luego, al final va a ser lo más sencillo para quitarse encima desde luego a todo el mundo vamos a atender gustosamente. A aquellos que quieran hacer la reclamación de la cláusula sola a la entidad financiera, le preparamos la reclamación, le decimos si entra dentro del objeto si puede hacerlo o no, o si entra dentro de lo que marca el propio decreto, los gastos de constitución igual, y cualquier otro producto bancario o financiero, estamos dispuestos a echar una mano y ayudar siempre a aquel que lo precise. Grupo Orden 21, y a los mandos, Manuel Martín. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Nosotros vamos enseguida a cambiar de orientación, vamos a hablar de cosas de mayores, pero quiero contarles lo último cómo va la cosa de Convergencia Democrática de Cataluña esta mañana. Acaba de subir la agencia EFE un vídeo interesante, pero la cifra que dan es provisional, porque aquí dicen que ha habido al menos 3 detenidos, ya van 20, pero la cosa va seria. Así lo ha contado la agencia EFE esta misma mañana, vamos allá. Comerciales en años anteriores. El presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña, Francesc Sánchez, y el exteniente alcalde de Barcelona, Antoni Vives. Son solo algunos de los nombres que figuran entre los detenidos por la Guardia Civil en una operación contra la financiación ilegal de Convergencia, según han informado fuentes de la investigación. Se prevé una veintena de detenciones, la mayoría empresarios relacionados con 3 empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Todas las detenciones y registros se centran en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid. Se trata de las empresas Infraestructuras CAT, Autoridad Portuaria de Barcelona y BIMSA, en las que los agentes de la Guardia Civil están practicando requerimientos de información, registros y detenciones. Las investigaciones apuntan a que estas compañías adjudicaban obras públicas a otras empresas a cambio de una contraprestación, presuntamente el 3%, que llegaba a fundaciones satélite del partido catalán. Vamos a volver, venga, muy bien. Bueno, así es como está el asunto ahora mismo de la operación contra la financiación. Esto no es financiación ilegal de un partido. ¿Qué te pasa? Pues súbete el asiento, Francas, porque si no vas a parecer el enanito del bosque. A ver. No es exactamente financiación ilegal, es muchísimo peor. Es decir, efectivamente el presidente del puerto de Barcelona está detenido. Hay muchos más. Y esto al final es la famosa trama del 3%. Pero claro, ¿cuántos años han pasado desde que aquello le recuerdo, saltó en plena reunión del Parlamento de Cataluña? Muchísimo tiempo. Bueno, en fin, en esta estamos. Bueno, ¿cómo están ustedes, caballeros? Has hecho una pregunta, ¿cuántos años han pasado? No gobernaba ni más. No gobernaba ni Artur Mas, efectivamente. Porque es a Mas a quien le dice Maragall aquello de ustedes tienen un problema que es el... Y más que responde, si quiere resolver el estatuto ya puede ir retirándolo. O sea que no había gobernado ni más. Y esos hechos afectan al gobierno de Mas. Bueno, Raquel, cabecera, por favor. Bueno, don Ramón Calvo, don José María Francas, muy buenas tardes. Muy buenas. La voz de los sin voz. ¿Qué es que sé que sabe? Este sabe. Bueno, perdona, has visto lo bien que nos llevamos atléticos y culés, ¿eh? Tenemos una semana de pacto entre caballeros. Eso es completamente irrelevante y en cuanto os hagáis de que os vais a pelear, que lo sea. Así que no... Hemos hecho un pacto entre caballeros. Te doy solamente un titular rápido. Hay 10 millones mínimo de gente mayor en España, la cual tiene voto, pero no tiene voz. Ajá. Y a partir de ahí vuestro objetivo... Queremos darle voz porque el voto ya lo tienen y iremos viendo cómo. De momento hemos montado una página web, un Twitter, de Facebook, un Twitter que se llama La Voz de los Sin Voz y tenemos intenciones de ir a más. Ah, perdón, estaba pensando en lo de Cataluña y cuando has hecho lo de ir a más me he quedado sobrecogido. No, ya, o sea, ir a...
a más misiones. Son 10 millones de personas. Se nos viene preguntando qué entendemos por mayores y decimos que somos aquellas personas que hemos pasado el ecuador de la vida. Más o menos, pues bueno, por redondear, algo así como a partir de los 50. Unos jubilados, otros no. Unos pensionistas, otros no. Pero en definitiva, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que efectivamente esa voz de las personas que normalmente no tienen voz, pues efectivamente se oiga, se escriba y se aporte, porque lo más importante que podemos las personas mayores aportar a la sociedad es eso, experiencia, conocimientos y, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, ¿no? Tanto que se habla de conciliación de vida laboral, bueno, pues hay una tercera pata en la conciliación que somos los abuelos y las abuelas. Entonces, claro, habrá también que contar con nosotros, porque nosotros, en fin, yo ya lo he dicho en más de una ocasión, que somos la generación que hemos criado a los hijos y ahora, por desgracia, también a los nietos. Así que habrá que tener en cuenta, como ejemplo te lo pongo solamente, ¿no? El planteamiento de la voz de los sin voz es reivindicativo, es orientativo, es asistencial, ¿qué es? Sumar los tres. Empezamos por informativo, orientativo, para tener juego reivindicativo y, si podemos, en su momento, el tema asistencial. O sea, no nos encerramos a nada, porque hay mucha gente muy valiosa, con ganas de colaborar, pero claro, hay que aglutinarlos. Yeah. Sí, porque además las organizaciones de mayores que existen, pues efectivamente, voy a decir, adolecen, en el sentido positivo, se puede tener este término, de que efectivamente, bueno, son los representantes, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros queremos hacer una llamada también a esos representantes, pero una llamada a los interesados, es decir, a esas personas, pues como te decía, ese ejemplo te puedo poner muchísimos más, ¿no? Pero también, bueno, por resumir muy mucho, pues que no nos cueste un ojo de la cara ver bien, que no nos cueste otro riñón oír bien, y que no estemos condenados a terminar, no nuestros días, sino nuestra mitad de la vida a base de purés. Es decir, queremos también masticar. Queremos, en fin, estas reivindicaciones que tú decías, ¿no? Pues es que están ahí. Por lo tanto, pues esperemos que nos oigan. Ponemos ahora estos medios, aspiramos, como dices, José María, más. Estamos, en fin, ilusionados y convencidos de que efectivamente los medios nos van a dar voz. Y efectivamente, pues ese es el resumen, la voz de los sin voz, o sea, nos van a oír. Vamos a empezar dando referencias concretas entonces, porque estamos ante un proyecto en marcha. Ha nacido ya, pero en marcha. Tenemos un Facebook propio de la voz de los sin voz. Tenemos además una página de Twitter de la voz de los sin voz. Tenemos ahí las direcciones puestas sobre pantalla. Sí. Y a partir de ahora, que a usted le interesa, contacte. Voy a hacer también, si me permites, pues otra llamada, porque claro, no solamente no tenemos voz, sino que no tenemos dinero. Entonces, claro, pues es lo que hacemos. Una cosa y la otra, claro, suelen tener que ver. En fin, ahí va. Sí, la pela. Entonces, pues efectivamente necesitamos colaboración en plan de patrocinios, que estoy convencido, como hombre de marketing que soy, que he sido en mi actividad antes de jubilarme, pues efectivamente un nicho de mercado de más de 10 millones de consumidores, estoy convencido de no que es vamos a tener despreciable, respuesta. No es despreciable. Y en fin, pues aprovecho para hacer también esa llamada necesaria para tener esos patrocinios, sin los cuales, por desgracia, pues en fin, nos veremos limitados. Nos preguntas el plan de acción. El plan de acción es muy ambicioso, porque en fin, tenemos que llegar nada menos que a 46 millones. Yo lo creo que sí. Pues a partir de ese momento, cotidianamente aquí, iremos contando cómo va la cosa. Don José María Francas, don Ramón Calvo, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Vamos a la publicidad, un respirito, y a la vuelta nos vamos a ver qué es lo que ha pasado en Berkeley, donde los antifas, pero que no eran de Murcia, sino de Berkeley, han reventado un acto pro-Trump, con lanzamiento de bengalas, cócteles molotov, en fin, una cosa de lo más vistoso. Publi, y a la vuelta lo contamos. Volvemos en 6 minutos. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid.
La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. El Rincón de la Rodríguez, una experiencia única en Madrid. Todos los viernes y sábados a partir de las 21 horas. Disfruta de grandes momentos de ópera, zarzuela y danza. El Rincón de la Rodríguez, calle Corazón de María 6, teléfono 618-349122. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. ¿Te gustaría tener unas zapatillas que miman tus pies? La solución es muy sencilla. Se llama Step Lux Slippers. Las zapatillas con núcleo de espuma gel que te ofrecerán máxima comodidad y confort. Desearás llevarlas puestas. Elegantes, discretas, cómodas, seguras e innovadoras. Step Lux Slippers es la zapatilla que tú querrás ponerte nada más llegar a casa. El núcleo de espuma gel de Step Lux Slippers actúa como un amortiguador reduciendo la intensidad del impacto. Step Lux Slippers absorbe la presión en los pies y las rodillas cuando andas o estás de pie. Los sentirás más apoyados y relajados mientras disfrutas de su suave comodidad. Gracias a su composición de espuma gel, estas zapatillas se adaptan perfectamente a todos los movimientos del pie sin variar su sujeción. Su ancha suela de goma flexible te protegerá de cualquier irregularidad del suelo y las plantillas de espuma gel de Step Lux Slippers nunca se aplastarán. Mira, con las zapatillas Step Lux Slippers el huevo rebota sin romperse. ¡Genial! Las zapatillas Step Lux Slippers amortiguarán cualquier impacto, se adaptarán a tu pie. Las Step Lux Slippers están fabricadas en suave microfibra, con suelas resistentes y antideslizantes. Es ideal para usar tanto dentro como fuera de la casa. También son perfectas como zapatillas de invierno e incluso las podrás lavar en la lavadora. Si quieres unas zapatillas cómodas para la casa, no hay nada mejor que Step Lux Slippers. Discretas, de bonito diseño y aptas tanto para interiores como para exteriores. Step Lux Slippers con su núcleo de espuma gel amortiguará el impacto al andar. Notarás la comodidad con solo ponértelas. Empieza a disfrutar del bienestar, confort y suavidad en tus pies con Step Lux Slippers. Las zapatillas con núcleo de espuma gel que te ofrecerán máxima comodidad y confort. Desearás llevarlas puestas. El núcleo especial de espuma gel te ayudará a reducir el impacto y se adaptará a cualquier posición del pie. La densidad especial del compuesto se ajusta al pie tanto en flexión como cuando el pie está en reposo. Las zapatillas con núcleo de espuma gel que te ofrecerán máxima comodidad y confort. Desearás llevarlas puestas. Elegantes, discretas, cómodas, seguras e innovadoras. Step Lux Slippers es la zapatilla que tú querrás ponerte nada más llegar a casa. El núcleo de espuma gel de Step Lux Slippers actúa como un amortiguador reduciendo la intensidad del impacto. Step Lux Slippers absorbe la presión en los pies y las rodillas cuando andas o estás de pie. Los sentirás más apoyados y relajados mientras disfrutas de su suave comodidad. Gracias a su composición de espuma gel, estas zapatillas se adaptan perfectamente a todos los movimientos del pie sin variar su sujeción. Su ancha suela de goma flexible te protegerá de cualquier irregularidad del suelo y las plantillas de espuma gel de Step Lux Slippers nunca se aplastarán. Mira, con las zapatillas Step Lux Slippers el huevo rebota sin romperse. ¡Genial! Las zapatillas Step Lux Slippers amortiguarán cualquier impacto, se adaptarán a tu pie. Las Step Lux Slippers están fabricadas en suave microfibra, con suelas resistentes y antideslizantes. Es ideal para usar tanto dentro como fuera de la casa.
También son perfectas como zapatillas de invierno e incluso las podrás lavar en la lavadora. Si quieres unas zapatillas cómodas para la casa, no hay nada mejor que Step Lux Slippers. Discretas, de bonito diseño y aptas tanto para interiores como para exteriores. Step Lux Slippers con su núcleo de espuma gel amortiguará el impacto al andar. Notarás la comodidad con solo ponértelas. Empieza a disfrutar del bienestar, confort y suavidad en tus pies con Step Lux Slippers. Las zapatillas con núcleo de espuma gel que te ofrecerán máxima comodidad y confort. Desearás llevarlas puestas. Te sentirás descansada con los pies frescos y siempre bien protegidos. Las zapatillas Step Lux Slippers son tan cómodas que no notarás que las llevas puestas. La resistente suela antideslizante te ayudará a sentirte más seguro, incluso en situaciones complicadas. Son bonitas, cómodas y elegantes, hasta las puedes llevar fuera de casa. Las zapatillas con núcleo de espuma gel que te ofrecerán máxima comodidad y confort. Desearás llevarlas puestas. Llama y pide tus zapatillas Step Lux Slippers, las zapatillas más cómodas para estar en casa. Ahora aprovéchate de esta oferta especial. Te llevarás 2 pares de zapatillas Step Lux Slippers por este precio increíblemente bajo. Una oferta difícil de rechazar. Puedes escoger 2 tallas iguales para tener 2 pares para ti, o bien escoger 2 tallas diferentes. Unas para ti y otras para regalar a un familiar, a un amigo o a quien quieras. No dejes escapar esta oportunidad y pide las zapatillas Step Lux Slippers. Llámanos. Puedes pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Esto y mucho más en la tienda encasa.es y en nuestro catálogo. (13:52), estamos de vuelta y aquí a mi vera, el hombre. Fernando Paz, ¿cómo estás? El hombre que va usted a ver en el Club de Amigos de Intereconomía todos los jueves, en el ciclo de historia que estamos desarrollando allí. Que estamos, quiero decir, él que está desarrollando. ¿Que hemos empezado cuándo? Empezamos el jueves que viene, el jueves 9, dentro de una semana justo. Dentro de una semana. Eso es. ¿Hablando de qué? Pues hablando desde la época de la Belle Époque, de antes de la Primera Guerra Mundial hasta el mundo actual. Y empezamos el primer día pues con el imperialismo y lo que antecedió a la Primera Guerra Mundial. Porque aquí de lo que se trata fundamentalmente es de hacer una historia, no de la Guerra Civil, no de la República, no de España, sino del siglo XX en general. Eso es, exactamente. Que hay que reconocer que en España es algo a lo que no se le presta excesiva atención. Estamos centrados, por razones también comprensibles, porque además rebasa el marco del debate intelectual, muy en Historia de España. Hemos hecho ya 2 cursos de Historia de España en el Club de Amigos de Intereconomía y vamos con una perspectiva, del mundo actual, de lo que ha sido el mundo de los últimos 100 años, grosso modo. Es comprensible, pero hasta cierto punto, porque aquí a principios del siglo XX estaban todos nuestros intelectuales con el problema de España, el problema de España. El mundo estaba estallando por todas partes, había revoluciones, guerras mundiales. Y la gente aquí pensaba que es que el problema era España, que también nos vale. Y buena parte de eso hemos heredado después en esa especie de gigantesco ombligo hispano-español. Eso es, hay un aislamiento evidente en todo tipo de cuestiones, es decir, por cuestiones políticas, por ejemplo, pero en cuestiones intelectuales también. Y creo que es muy visible y además en nuestro tiempo también. Aunque, uno quiere pensar que estamos empezando a dejar de serlo. Parece que por mor de los acontecimientos últimos que estamos viviendo hay una mayor atención en todo lo que está pasando alrededor del mundo y que no solo es España, en fin, no puede acabar nuestro horizonte. Bueno, mira, eso es verdad, efectivamente. Aquí estamos con el país a punto de romperse y la gente gritando contra Trump. Eso es, exactamente. No deja de ser otra forma de alienación. Es donde estamos, ¿qué le vamos a hacer? Exactamente así. Vas a empezar por la Belle Époque, que en realidad, cronológicamente, es siglo XX, evidentemente, pero es siglo XIX, ¿verdad? Básicamente siglo XIX. En la forma de vida, en la forma de pensar, es todavía siglo XIX, es curioso. Bueno, es enfocar el temario de una manera que se pueda apreciar verdaderamente lo que tuvo de ruptura y lo que supuso de ruptura esencial la Primera Guerra Mundial, que yo creo que es un momento básico en la historia de la humanidad. Es verdaderamente cuando el mundo cambió. Lógicamente hay acontecimientos anteriores y por supuesto posteriores, pero la Primera Guerra Mundial tiene un impacto definitivo por muchas cosas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, algo tan cotidiano en nuestro tiempo como es la mujer en el mundo laboral. Bueno, pues procede de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la mitad de la sociedad, lo cual pues nos da idea de lo que... Todos los escritores, por ejemplo, que vivieron aquella experiencia y luego lo contaron, lo cuentan de una forma muy gráfica. Junger
cuenta que cuando le movilizan para la guerra, ellos ven una guerra como la napoleónica. Claro. O sea, con uniformes de colores y mucho, y luego te ves enfangado en una trinchera llena de barro con un uniforme gris donde realmente no peleas contra hombres, sino contra proyectiles que vienen de todas partes y que no ves y que te matan. Es decir, empieza la guerra técnica, cambia el mundo en unos pocos meses, cambia de siglo, es increíble. Completamente. Nunca había sucedido que un conflicto hubiera movilizado a toda la sociedad. De hecho, las guerras realmente afectaban relativamente poco a las naciones. Es otro libro de Junger, la movilización total, que empieza efectivamente con la Primera Guerra Mundial. Y es que es así, es una movilización para la guerra y para la producción. Y eso cambió el mundo naturalmente para siempre y provocaría muchos de los fenómenos que vendrían después. Eso también hizo, como decíamos antes, que las mujeres fueran destinadas a la producción, con todo lo que representó de cambio pues en la sociedad, en las familias, en la concepción incluso de la propia sexualidad, en el papel de los sexos en la sociedad. Es decir, es el impacto brutal que tiene, y la tecnología, como bien decías hace un momento, ¿no? Por primera vez la tecnología es decisiva, sencillamente decisiva en el desarrollo de la guerra. Se enfrentan dos bloques y se termina imponiendo el bloque que tiene mayor cantidad de recursos, porque la guerra es una carrera de fondo al final, ¿no? Si ustedes le interesan acudir a este curso de Historia Universal que va a pronunciar Fernando Paz en el Club de Amigos de Intereconomía, llame al club, que está para eso, 916162464, enseguida veremos en pantalla sobreimpresionado la referencia para que usted llame y se informe, porque como otros cursos aquí pues se puede asistir o a pieza o al conjunto, pero es muy importante avisar porque normalmente, gracias a Fernando Paz por ejemplo, se excede el aforo, entonces hay que llamar antes para que haya sitio, porque si no, no hay forma de hacerlo. Belle Époque. La verdad es que seguramente porque queda muy lejos se piensa uno en esa época con un poco como de nostalgia, ¿verdad? Que la gente era muy feliz. Igual no era tan feliz, quiero decir que habría, se puede imaginar. Al fin y al cabo, pero para empezar, había dos culturas, casi podemos decir, ¿no? Una cultura burguesa y una cultura proletaria, ¿no? En muchos países era muy visible, en Alemania desde luego, y en Francia en gran medida también, y en otros países como Italia, el norte de Italia, ¿no? Con lo cual tendemos a tener una visión del pasado manriqueña, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor, y la verdad es que no siempre es así, pero en todo caso sí nos sirve para vislumbrar cómo era el pasado antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, saber qué es lo que cambió, aquellos cuadros de Segat donde estaba la gente paseando a orillas del Sena, en aquellos punteados, aquellas representaciones de la vida burguesa que eran tan atractivas, la vida en los cafés, en fin, la época de oro de los periódicos empieza entonces. Sí, señor, carros de bueyes en las calles de las ciudades. Eso es. Todavía no hay motor a explosión en las ciudades. Chiti bam bam. Así es. ¿Qué es ese mundo? Y las señoras conduciendo, las que conducían con el sombrerito de Pamela y la... Efectivamente, bueno, así es. No irá en Chiti Bam Bam Fernando Paz, Club de Amigos de Intereconomía, esta tarde, a partir de que no me equivoqué yo, es el jueves que viene cuando empieza. Estamos contando ahora porque hay tiempo para apuntarse. Por favor, 916162464, Club de Amigos de Intereconomía. Yo en su lugar no me lo perdería. Tampoco me perdería, por cierto, la intervención que será semanal de este caballero en Tiempos Modernos, el programa de historia de esta casa, que puede usted ver todos los días a las 9:30 de la noche, y cuando lo suben a la página de YouTube de Intereconomía, que está, me imagino que estará, en fin, en breve. Curso de Historia de Fernando Paz, 916162464, llame, por favor. Vamos a cerrar el ciclo abierto a principios del siglo XX de Fernando con una noticia de principios del siglo XXI en Estados Unidos, que además a Fernando le va a encantar, que es la manifestación antifascista, no en Murcia, no, en Berkeley, contra un orador de la movida de Trump, es decir, la extrema derecha cruel, ahora verá usted la cara que tiene la extrema derecha, en fin, y que fue reventado por los gloriosos luchadores por la libertad a fuerza de cócteles Molotov. Una cosa muy tremenda, pasó anoche y todo el mundo está intentando ahora, la mayoría mediática, justificarlo de alguna manera, que ya les vale. Al final van a acabar todos como Ana Rosa Quintana, diciendo que se merece todo lo que les den, ¿no? Sí, lo que pasa es que a Ana Rosa parece que le pillaron por aquello el micrófono abierto y estos hacen declaraciones sin la más mínima cortapisa, o sea... En fin, ¿qué ha pasado en Berkeley? Esto. Son las violentas protestas en la Universidad de California en Berkeley para evitar que el escritor ultraderechista Milo Yiannopoulos participe en un acto en ese centro.
Finalmente el evento fue cancelado y Yiannopoulos evacuado tal como cuenta en este vídeo colgado en su cuenta de Facebook. Me han evacuado, dice, después de que violentos manifestantes de izquierda hayan montado barricadas, encendido fuego y lanzado rocas y petardos a las ventanas. Este polémico personaje es editor de Breitbart News, un medio de comunicación de extrema derecha que estuvo dirigido por Steve Bannon, actual estratega jefe de la Casa Blanca. Cientos de manifestantes se habían congregado a lo largo de la tarde en este campus universitario, un feudo izquierdista, y algunos de ellos se habían enfrentado con las autoridades. Una vez cancelado el acto, la manifestación violenta se convirtió en una celebración con música y bailes, aunque con fuerte presencia policial. Nótese cómo se lanza el San Benito, de extrema derecha, y entonces ya queda justificado. ¿Breitbart es de extrema derecha? ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿Los que justifican el ataque violento contra ese señor? Hombre. Pero bueno, es el relato que se ha dibujado, es decir, todo lo que es orden del mundo, globalización, etcétera, desde el islamismo hasta el homosexualismo, pasando por todo lo ismo que hay en medio, es bueno. Todo lo que está fuera es extrema derecha y ha de ser exterminado. Estamos en plena locura, pero es el mundo que nos rodea en este instante. En fin, y seguiremos sacándole punta porque eso está lejos de haber parado. La campaña que hay en este momento, luego lo veremos con calma, contra Trump es formidable, en todas partes. Para empezar en la Eurocámara, que mientras dice que Trump es una amenaza para la paz, se dedica a tensar las cosas con Rusia en Ucrania, donde ayer había 13 muertos. Bueno, este es el panorama, ¿no? Entonces, ahora la principal obligación de cualquier ciudadano que quiera enterarse más o menos de lo que pasa es aplicar una especie de coeficiente corrector de hipocresía sobre todo lo que escucha en los medios de comunicación y tratar de enterarse a fondo de lo que ocurre en cada sitio, porque si no, la gente acabará viviendo en los mundos de Yuppie, ¿no? En el mundo feliz de Huxley, que era muchísimo peor. Bueno, lidiemos con un asunto cotidiano, el de las eléctricas, porque, por si fuera poco con el espectáculo del precio sobredimensionado de los recibos de la luz que usted ha sufrido, como todos nosotros, al día siguiente del que la polémica amainara, nos enterábamos del paso vía puerta giratoria a Red Eléctrica Española del exdirector general de la Guardia Civil. Bueno, como esto es solo un episodio de una larguísima cadena, vale la pena preguntarse por eso y por otras puertas giratorias. No me lo puedo creer. Ya estoy aquí, te voy a poner el gorro. Pues espérese un momento porque si llega el jefe nos vamos a meter las puertas giratorias ahora que son 10 minutos. ¿Vas a entrar ahora? Ya, pues ya, venga, sí, pues aguantamos un poquito y vamos a... Cuando le está poniendo Julio Ariza un gorro colorado a Javier Horcajo en este momento. Cardenalicio. Bueno, a la vuelta, cuando acabe el editorial hablaremos de las eléctricas. Vamos a la cortinilla editorial y... ¿de qué vamos? ¿Has visto lo de Convergencia? Es que se han enterado ahora. Se han enterado, pon el micrófono, se han enterado ahora de que cobraban comisión, ¿no? Sí. Que estamos Les hablando... ha llegado un vídeo de Maragall de hace 7 años. Cortinilla. Bueno, vale, bien hallado, digo bienvenido. ¿Cómo está usted? Vamos a ver, de momento 19, previsión de 19 detenciones. A estas horas, si lo subiste en la remisión de la noche, sabrá ya cuántos han sido los detenidos. Y los soltados, que sí, parece que van a ser todos. Que probablemente serán todos. Sí, porque hay que detenerles con cámaras. Es que da la impresión, tal como se ha planteado desde el principio, que ante lo que estamos es ante una detención telediario, ¿no? Sí. Es decir, pues lo han planteado de tal forma, o sea, vas directamente al presidente del puerto, ¿no? Sixto Cambra se llama. El íntimo amigo de Artur Mas, para más datos. Para más datos. Y luego a un tal Antonio Vives, que era concejal del Ayuntamiento de Barcelona, un concejal de toda la vida de Convergencia Democrática de Cataluña, y al que era tesorero de CDC, que se llama Sánchez. Como no puede ser de otra manera. Como no puede ser de otra manera. A saber, o sea, ¿qué? Usted sabe perfectamente de lo que estamos hablando cuando decimos que a nosotros no nos cabe la menor duda de que aquello es la cueva de Alibaba. Bien. Ahora bien. Y dicho esto... Esta forma de hacer las cosas... Como decía Fraga, ¿no? Y dicho esto, amigo... Eso es. Me parece una vergüenza esta forma de hacer las cosas. Quiero decir,
La cosa al final es que estos tíos aparecen diciendo el 1 de julio, independencia fiscal y no sé qué, así, pues toma, ¡hala! Operación policial. Triunfo, Operación Triunfo, O sea, como esto no fue Pedro nada, Sánchez. por favor. No, porque les ha llegado, por lo visto, un vídeo de Sí, hombre, Maragall claro, diciéndoles en el Parlamento de Cataluña su problema es el 3%. Entonces, vídeo les ha de llegado hace- ahora a la UDEF. O sea, este vídeo es de antes que gobernara más. Es de la época del tripartito, ¿no? Sí. Es decir, hace... Cuando gobernaba España Maragall, Zapatero. luego Montilla, todos aquellos O sea, estamos hablando de que hace- destruyeron Más de Cataluña. Es tremendo. Y Sí. ahora actúan por eso, Sí, sí. con lo cual inevitablemente te da la impresión de que el gigantesco pufo Pero si es que este es un país que estiércol saca tiene todo el el día separatismo a catalán, Pablo Iglesias, que no ha dado un palo al agua en su vida. pues que como no la sabe de Operación nada, Triunfo. que no ha perdón, trabajado eso en no, nada, eso- que ha estado de profesorcete ahí Ya. y iba a clase uno de cada 3 días, que tal, que habla mucho pero hace muy poco, que no saben de casi nada, desde luego no conocen los problemas de las empresas, ni de los empresarios, ni de los trabajadores, ni de la industria, ni del comercio, ni del turismo, ni de los jubilados, no saben nada, nada. Ya. Y está todo el día en la tele diciendo payasadas. Y al que sacan como payaso es a Trump. Es a Trump, que le han votado 62 millones de americanos, que parece que esté solo. Sí, pero yo no le iba han a decir votado eso. 62 millones de tíos. Fascistas todos. Y ahora resulta Como lo que de anoche en Berkeley. damos una batalla en Cataluña justo como no había que darla. Soraya, que no... Que es donde yo quería ir. Que es donde no- yo quería ir antes de que me hiciera usted este pequeño recorrido por el mundo, Es que antes de ir al es argumento. que es para que nuestra gente también se... Bueno, es de No, noche, es que vamos a ver. están a punto de irse a dormir... O sea, el Poder Ejecutivo tiene un poder enorme. Pero usted aquí ha desgranado con frecuencia todos los recursos. Ojo, no coercitivos, simplemente, como decir, todo. Pueden enviarnos ahora mismo comunicacionales una pareja y de la Policía administrativos. Nacional, entran aquí, nos detienen, nos llevan y ya y se ha terminado. Se quedan ustedes aquí Bueno, con una visión fija de la Antes de tener a redacción. Gonzalo Valls, no pasa nada. Pero quiero decir que son instrumentos que tiene, que además, vamos a ver, es que le hemos puesto ahí para que los use. Porque un gobierno consiste en eso. Estos... Hombre, sí, pero para que los use legítimamente. No, quiero decir, no claro, ilegítimamente. Pero no, pues precisamente esa es la cuestión. Entonces, estos, en lugar de utilizar esos recursos que tienen legítimo derecho a emplear, los eluden y se dedican a decir, no, yo lo que digan los tribunales y mientras tanto puñaladita de pícaro. Y la puñaladita de pícaro al final es lo que está ocurriendo por estas historias, por ejemplo. Es indignante. Pero es indignante porque significa que tienes un Estado arruinado. Arruinado no solo económicamente, que también, Ese es el problema. sino moralmente. Ese es el problema. Claro, que es que la política con P mayúscula significa que tú que estás legitimado para ello porque te han votado y tienes Vamos a la ver, ley en la mano, vamos a ver. ejecutas la decisión. Es dramático, Trágico. o trágico, como usted es aún quiera peor. llamarle, que un país que tiene un 40% de paro juvenil, es decir, que los chavales no encuentran trabajo ni a tiros. Un país donde se ha roto la caja de la seguridad social ya, y hay muchos pensionistas que ya dudan si dentro de muy poquito tiempo las pensiones se van a poder ir pagando. Mientras tanto, lo que han hecho en los últimos 5 años es perder poder adquisitivo. Aquellos que tenían una pensión de 800 euros, ahora es como si tuvieran 750. Que ya tenían poco los que tenían 400 y 600. Es decir, la política en España debería estar centrada el 90% del tiempo en resolver los problemas de la gente. Y deberían intentar ponerse a pensar qué pasa cuando tú te empeñas en redistribuir riqueza y no te das cuenta de que no puedes redistribuir lo que no generas. ¿Pero qué redistribución? Pero sí que es una gigantesca estafa. Es una Pero gigantesca estafa. Si el dinero se lo está llevando el aparato del Estado. Sí, lo que pasa es que en una primera fase, Son las clientelas, Esparza, en vamos. una primera fase, el aparato del Estado al final no dejan de ser personas que cobran. No, Es decir, bueno, que usted claro, paga, pues ese es el tema. usted paga más impuestos, se lo quitan de su bolsillo, se los quitan a los que generan riqueza van y lo redistribuyen vía el Estado. Es decir, el Estado paga más sueldos, paga más Bien, subvenciones, paga más no Ujú. sé qué. Bien. Y todo eso inmediatamente se convierte en más consumo. Es decir, genera un efecto redistributivo. Esa gente consume. Esa gente que no consumía o que consumía menos, consume más. Sí.
¿Qué gente? Pero ¿qué pasa? El motor de eso, la fuente de eso, se va secando. Pues claro. Y cuando se ha secado del todo, deja de permear, ¿no? Pues decían que la riqueza era una cosa en la que también funcionaba la fuerza de la gravedad y que cuando en una sociedad había ricos, por fuerza de la gravedad el dinero caía hacia abajo. Pero tiene que haber algo arriba, porque si no lo que hay es miseria abajo. Aplicando el modelo rural, diríamos lo siguiente. Yo, para repartir, ahora mismo en España, el Estado, para repartir 10, tiene que recaudar 15. Inevitablemente llegará un momento en que todo se colapse, porque sencillamente la gente es que ya no da más de sí. Al final estamos en la sociedad servil de Belloc, ¿verdad? Con ya no la mitad, ojalá menos de la mitad de la gente sosteniendo. Lo que pasa es que, fíjese, Esparza, a los principales medios de comunicación, que yo creo que van a ser al final, como han sido ya en Estados Unidos, las grandes víctimas de este procés, pues probablemente, de este sí, proceso. Sí. ¿Por qué? Porque los que hacen los grandes medios lo hacen los medios públicos, que son gente que cobra a final de mes, no se queda en el paro, no tiene problemas, con lo cual ven la vida desde esa perspectiva, el contertulio que va a Canal 24 horas, los que van a los programas de televisión española, todos esos cobran. Cobran de los impuestos, cobran y tienen asegurado que cobrar. Y cobrarán. Mientras no sean desleales o agresivos con el poder político. Mientras estén en la pomada, cobran, ¿vale? Los medios privados también cobran, porque tienen garantizado que Televisión Española no pone publicidad, con lo cual los dos grandes, el duopolio, tienen garantizado que se reparten un montón de millones de euros y tienen garantizado que ellos van a ganar dinero, con lo cual, ¿de qué hablan? De cosas que no les interesan, porque ellos no pueden entender que haya gente pasándolo muy mal y pasando hambre. El hambre ellos ni lo huelen. Además, tampoco pueden entender, y eso es importante, la absoluta ausencia de expectativas en la que vive hoy una buena parte de la sociedad española. Exactamente. Porque ya no solo que lo estés pasando mal, es que además cada vez más gente tiene la convicción de que no lo va a pasar mejor. Exacto, y de que sus hijos lo van a pasar peor todavía. Sí, eso es terrible. ¿Qué es eso que ha traído usted hoy? Ayer estuve con Justo Gallego. ¿Saben quién es Justo Gallego, no? El hombre que está haciendo una catedral, él con sus propias manos, desde hace 50 años, en Mejorada del Campo. Si no han ido allí, ¿y que está haciendo ganchillo mientras a 20 minutos de Madrid? No, esto lo lleva él puesto siempre. Lo ha puesto allí, te va a poner esto, y va siempre con su... Parece un cardenal. ¿Sí? Tiene 93 años, y es un hombre extraordinario. Es un hombre que ha dedicado su vida a la verdad y a la belleza. Sí, es verdad, efectivamente. Y todo lo demás no le interesa. Juega en otra división. Yo les recomiendo que vayan a verle porque verán a alguien que juega en otra división. Y la entrevista que usted le hizo para esta casa, que está en nuestra web. Pues si buscan Justo Gallego, Julio Ariza, ahí está la entrevista. Es una maravilla de persona. Cerramos el paréntesis celeste y volvemos a Convergencia. A la tierra acre, sí. Volvemos a es que es una cosa muy tremenda. Vamos a ver, si aquí la cuestión al final, o sea, lo peor de lo peor es que cuando los ciudadanos pierden toda confianza en que el poder va a velar por ellos, en fin, lo mínimo, esto se acabó. Claro. ¿Qué cara cree usted que pone la gente? Ayer lo comentábamos. Pues la que estoy poniendo yo ahora, supongo. La gente, ¿cuándo? No tienen prácticamente para comer. Están yendo a los hogares de Cáritas o de la Iglesia o de otras instituciones beneméritas para poder comer. O están dejándose la mitad de las magras pensiones que tienen para poder ayudar a sus hijos. Cuando ven que no tienen, como usted decía muy bien, no tienen expectativa, y ven a José Bono, que tiene 7 tíos, entre fines de semana y entre semana, para proteger, que son policías o guardias civiles o funcionarios del Estado, para protegerle una casita de campo que tiene en Olías del Rey. Eso cuesta al menos 2.000 euros barba mes, más los gastos, más las dietas, más la función que dejan de hacer en otro sitio, porque para cubrir ese puesto tiene que haber otro que está protegiendo un edificio oficial o no sé qué rayos. Es decir, ¿ustedes creen que se puede mantener la credibilidad de un Estado que funciona así? Y que mientras tanto tiene a la gente en las teles hablando de no sé qué chorradas. O simplemente enviando no sé cuántos agentes a detener a unos tíos por una cosa
que pasó hace 15 años en Cataluña. Y que todo el mundo sabía. Y que no era solamente Convergencia, que estaban todos los partidos, estaban en la pomada, Esparza. Que yo he sido diputado en el Parlamento de Cataluña, que he vivido eso. Sí, señor. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una gigantesca estafa. Es que yo creo que la gente... A veces hay que ligar un poquito la información, y cuando ligas la información y conoces un poquito los escenarios, te das cuenta que esto es un teatro muy peligroso, además. Eso acabo de decir yo hace un instante, Sí, exactamente pues... ese planteamiento. Es que es en lo que estamos, es decir, ahora mismo todo lo que es la esfera de la comunicación, la mediosfera que se llamaba, es una especie de gigantesca cortina de hipocresía, ¿no? Es decir, se está mandando un discurso para que la gente vaya orientada en una sola dirección, que es la que por otra parte el sistema quiere para garantizar la convivencia, dicen ellos, y que en la práctica significa que esto se está desmoronando por completo. Porque yo creo que no tienen nada dentro de la cabeza, Esparza. ¿Perdón? No tienen nada dentro de la cabeza. Los que dirigen esto. Ahora está hablando Soraya Sáenz de Santa María. Ya sabía yo que cuando ha soltado esa expresión y de repente aparece Soraya en pantalla, una pantalla que tenemos aquí. Pero le digo, mire, a la ahora izquierda, está saliendo Soraya en pantalla, que debe estar haciendo una rueda de prensa, ¿dónde pone? No, los Congresos de los Diputados. Congreso. Y está hablando así, miren. Solo verla te da una idea de que está haciendo teatro, lo primero. Bueno, claro. Ella está tratando de transmitir que no está preocupada, que no hay tranquilidad, que el gobierno es suave, porque como ya hoy se vende que el gobierno podría aplicar medidas duras del 155, entonces tienes que aparecer así. Que no, hombre, que no es necesario aparecer así. Que la gente en Cataluña y fuera de Cataluña espera que ustedes resuelvan el problema con medidas políticas. Claro, se ha presionado el ministro del Interior a salir diciendo que no, de medidas duras nada. Bueno. No, pero si le están diciendo, sois unos... desde Cataluña todo el día le están diciendo, sois unos capullos. Mira, vamos a hacer elecciones autonómicas antes del verano y vamos a poner 2 urnas. La de las elecciones autonómicas y la del referéndum. Y venga, y a ver cómo paráis eso. Porque además les encantaría que fueran los policías a coger esas urnas y las precintaran y hacer esa foto y vender en Cataluña el victimismo, que es lo más fácil de vender. Vamos a ver, pónganse a trabajar en serio en lo que de verdad hace que la gente entienda las cosas en Cataluña y tenga una idea de Cataluña y de España. La cultura, los medios, los libros, la información. ¿No lo entienden? No lo entienden. Pues nada, hay que entender. Porque ellos están en el reparto de la pomada. Que nosotros también somos de centro, Esos gestos son para los españoles que les votan. Es que los que hablamos así con esto somos de extrema derecha, Esparza. Sí, ultras. Esos gestos no son para los que les votan. Esos gestos son para los de la pomada. Porque los de la pomada, como su propio nombre indica, quieren esos gestos. Bueno, 20 detenciones y 20 registros en empresas es el saldo, de momento, de esta operación. Del 3% que se han enterado ahora. Dice, ha salido un abogado de estos así diciendo, yo en mi vida he sabido lo que es el 3% y decía Orcajo Caro porque cobraba el 5 o el 6. Es que es un poco lo que hay. Y todos ahí con la Guardia Civil sacando los registros y todas las teles ahí y tal. Sí, señor. No se dan cuenta que la gente no es boba. Y que la gente no quiere espectáculos, lo que quiere es que les solucionen sus problemas, que han elegido unos políticos para que les solucionen sus problemas, no para que monten historias. Es que hasta los que han entrado en el juego hace poco ya se han metido en el magma. Ciudadanos está en el magma, Podemos estar en el magma. 3, 2, hasta mañana 1, si Dios quiere. Cortinilla. Adiós. ¿Así? ¿Qué les pasa? Le han pillado con el gorro en la cabeza. ¿Qué les pasa? Esto saldrá en algún zapping con toda seguridad. ¿Qué les y además pasa? me echarán la culpa a mí. Que no, si estoy encantado de que me saque. Ayer en el telediario, a propósito del asunto de la puerta giratoria del exdirector general de la Guardia Civil, nuestros compañeros hicieron un resumen detallado del conjunto de las puertas giratorias y del problema de la luz, que es una vergüenza. De verdad, vale la pena verlo otra vez. Fue así. Nuevo escándalo de puertas giratorias agita a Génova. El exdirector de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa,
se incorpora al Consejo de Administración de Red Eléctrica Española con un sueldo de 175.000 euros anuales. Red Eléctrica es un grupo que cotiza en el IBEX en el que el Estado ostenta una participación estratégica del 20%. La compañía basa casi toda su cuenta de resultados en la construcción y gestión de las grandes redes eléctricas del país y en el sistema eléctrico nacional. Por este motivo, la sociedad, presidida por el exsecretario de Estado, José Folgado, justificó el nombramiento de Fernández de Mensa en su experiencia y conocimientos, dice, en materia de seguridad integral. De hecho, el grupo asegura que su nuevo consejero reúne un perfil idóneo para sustituir en el cargo a Agustín Conde, exsecretario de Estado de Defensa, que dejó la compañía el pasado mes de noviembre. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, alega que el nombramiento se trata de una decisión empresarial. Es una decisión empresarial. Pues así respondía Garamendi, jefe de Cepime, al ministro. Lamentablemente, a su juicio, en España se ha hecho política de la energía a costa de los consumidores. Porque en el tiempo se ha hecho política con la energía a costa de los consumidores, también los particulares, ¿eh? Y todo ocurre el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se niega a bajar el IVA a la luz y asegura que las eléctricas están perfectamente auditadas. De las 5 propuestas que me ha hecho, solo estoy de acuerdo con una, que es la primera, pero el problema que tenemos es que el modelo ya está auditado y se audita de una manera continuada. De las 5 propuestas que me ha hecho, solo estoy de acuerdo con una, que es la primera, pero el problema que tenemos es que el modelo ya está auditado y se audita de una manera continuada. Porque ustedes, para protestar, los primeros, pero para trabajar y hacer trabajo técnicamente de calidad, no tienen, perdone que se lo diga, ninguna capacidad. Tiempo de hablar con Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables. Conectamos con él en directo. Señor Morales, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué Rajoy se niega a bajar el IVA de la luz? Bueno, porque tiene otros compromisos con la Unión Europea. No es que técnicamente no lo pudiera bajar. De hecho, hay países, como es el caso de Bélgica, que recientemente, durante esta crisis, esta larga crisis que atravesamos, lo han hecho. Han bajado el IVA, si bien para una parte, una franquicia del recibo. Es decir, hasta un consumo que se considera vital, el IVA que se aplica es el súper reducido, y luego ya de ahí en adelante sí que se considera ya un producto normal y se aplica el IVA general, como es el caso de España, que como bien sabemos es el 21%. Señor Morales, ¿están las eléctricas perfectamente auditadas, como dice el presidente? No, yo creo que se confunde interesadamente. Algo que se hizo en la legislatura anterior, me refiero a la larga, que era una auditoría de una parte muy concreta que tiene que ver con la distribución, es decir, los cables. Esto sí, es la parte de redes eléctricas está perfectamente auditada, pero el resto del sector no. Y lo que es esencial para cambiar las reglas de juego de ese famoso mercado que nos ha arrastrado en los últimos días a unos precios históricos en la luz en España, lo que es esencial es conocer los costes de las centrales de generación, ¿no? Y ahí hay un enorme vacío desde que en 1998 se iniciara la liberalización eléctrica en España, ¿no? Hasta ese momento sí teníamos una serie histórica de lo que costaba producir 1 kilovatio hora con una central de carbón o con una central nuclear, pero desde entonces se rompió la serie histórica y por tanto ahora mismo no tenemos, solo podemos aproximar, pero no sabemos con exactitud cuáles son los márgenes de cada una de las centrales o de cada una de las tecnologías, mejor dicho, que operan en el sector eléctrico en España. ¿Coincide usted con la aseveración de Garamendi, que afirma que se ha hecho política de la energía a costa de los consumidores españoles? Bueno, coincido en que se ha hecho política, pero no ahora, y no por una parte específica del recibo, como se suele argumentar que son las renovables. En España se viene haciendo política energética con el recibo de la luz al menos en los últimos 40 años, dado que siempre los gobiernos han legislado para favorecer unas tecnologías u otras, ¿no? Evidentemente no han forzado a las empresas a invertir en esto, pero sí que las indicaciones eran suficientemente claras como para invertir en una tecnología o en otra, ¿no? Por esta razón, al final, yo niego la mayor. No es que dentro del recibo haya un 60% que sea regulado, que sea del gobierno, ¿no? Y el otro 40% sea energía. No, el 100% se debe al gobierno, puesto que es el propio gobierno el que directa. Por ejemplo, como es el caso de las centrales nucleares o las centrales hidráulicas en los años 80 o anteriores, o indirectamente, como es ahora el caso de las centrales de gas y los pagos que reciben a través del recibo de la luz, pues ha fijado el marco de juego, ¿no? Las reglas de juego de unas y otras tecnologías, ¿no? Por tanto, sí que coincido en que el recibo de la luz es 100% político. Ahora insisto en el 100%, no es solamente una parte político, sino que hasta la fecha los ciudadanos no hemos decidido
qué fuentes de energía queremos, ni mucho menos el precio que estamos dispuestos a pagar por ellas. Señor Morales, gracias por su intervención y muy buenas noches. Pues del poder político a la élite financiera son las llamadas puertas giratorias, de las cuales Arsenio Fernández de Mesa, antiguo jardinero y diplomado en estudios militares, nada a priori muy relacionado con el sector eléctrico, es solo el último exponente. En Francia o Japón están prohibidas, pero en España muchísimos ex servidores públicos las han utilizado para retirarse de la política y convertirse en altos cargos de grandes empresas, sobre todo de compañías energéticas. ¿Cuáles han sido los casos más polémicos de esos retiros de lujo en nuestro país? Alba Vila, buenas noches. Muy buenas noches, Beatriz. Pues vamos a repasar los nombres más sonados de los políticos que se han reclicado en altos cargos. Y atención, especialmente a sus sueldos, que nada tienen que envidiar al salario de 175.000 euros que va a percibir el exdirector de la Guardia Civil. Comenzamos con los expresidentes del Gobierno. Felipe González fue consejero de Gas Natural hasta el año 2015, un cargo por el que se embolsó más de $500.000 de euros por 4 años en la compañía. José María Aznar, por su parte, cobraba como asesor de Endesa 200.000 euros al año. Seguimos con Josep Borrell, exministro de Obras Públicas con Aznar, ahora consejero de Abengoa. Su sueldo estimado está en los 300.000 euros. Pedro Solbes, exministro de Economía y excomisario europeo, es ahora consejero de Enel, una empresa italiana dueña de Endesa. Su sueldo ronda los 132.000 euros. Elena Salgado, la de los brotes verdes que nunca llegamos a ver, exministra de Economía con Zapatero, percibe ahora 60.000 euros al año, también en Endesa. Leire Pajín, exministra de Sanidad con Zapatero, se convirtió en asesora política por la ONU por 120.000 euros anuales. Magdalena Álvarez, otra exministra del mandato de Zapatero, llegó a ser vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones y a cobrar 275.000 euros al año. Viviana Aido, exministra de Igualdad, es ahora asesora de la ONU y su sueldo asciende a los 130.000 euros al año. Rodrigo Rato fue vicepresidente del gobierno de Aznar y después de presidente de la rescatada Bankia. Cobraba, escuchen, 2,3 millones de euros. Trinidad Jiménez fue nombrada recientemente consejera de Telefónica, empresa sobre la que tomó decisiones como ministra de Asuntos Exteriores por 200.000 euros anuales. La verdad es que llama la atención que los socialistas se atrevan a criticar lo de Fernández de Mesa. El último intento hasta hoy había sido el de José Manuel Soria. Fue propuesto por el gobierno del Partido Popular estando en funciones y tras renunciar al Ministerio de Energía por los papeles de Panamá para el Banco Mundial. El escándalo fue tal que tuvo que renunciar para presentarse. Pues muchísimas gracias, Alba. Y precisamente Mazalia Aguilar, analista y colaboradora habitual de esta casa, estuvo presente cuando Trinidad Jiménez fue colocada a dedo y con un sueldo millonario en Telefónica. Volvemos a la redacción para escuchar cómo se produjo esa contratación. Mazali, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Entiendo perfectamente el enfado de la gente cuando ha visto la noticia de la puerta giratoria del Arsenio Fernández de Mesa, pero no es la única puerta giratoria de la que tendríamos que estar enfadados. La mayor parte de las empresas del IBEX 35 tienen personajes políticos que ahora están como consejeros independientes y, sin ir más lejos, doña Trinidad Jiménez llegó en un momento a Telefónica cuando había que prescindir de un montón de empleados de la compañía porque los números no cuadraban. Pero no cuadraban para ellos, pero sí cuadraban para doña Trinidad Jiménez, que tenía un pedazo de despacho, un pedazo de coche, un pedazo de asistente, tal. Es decir, que aquí la ley del embudo, ancho para unos y estrecho para otros. Y qué distinto, por hacer un parangón, que lo que está pasando con el equipo del presidente Trump en Estados Unidos. Si alguien se toma la molestia de ver de dónde proceden estos señores, verán que ganan cualquier cantidad de dinero con sus empresas, que van a dejar de ganar por ser, eso sí, personas que van a dedicar 4 años a la gobernanza de su país, porque para estas personas, para los americanos en general, es un honor trabajar para su país. Y volverán después a sus puestos de trabajo o a tener otro puesto de trabajo porque son profesionales y son gestores. Insisto, ¿qué diferencia? ¿Cómo me gustaría a mí que en lugar de haber puertas giratorias en España hubiera personajes de la empresa privada que se dedicaran a hacer política por honor y por ayudar a su país a ser mejor? Me parece otro dedazo más, lamentablemente no es ni el primero, espero que sea el último, pero no es el primero y desde luego en eso, pues si con Podemos y nosotros podemos intentar endurecer la ley de puertas giratorias.
Volvemos en un minuto. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Hola, soy José Antonio Fuster y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Están preparados para un informativo satírico de lunes a viernes en Intereconomía? Bien, yo tampoco. Gracias por nada, con José Antonio Fuster. De lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Solo en Intereconomía, ¿eh? Ah. (14:32), estamos de vuelta, seguimos pendientes de esa operación policial contra el entorno de Convergencia Democrática de Cataluña por el asunto del 3%, o sea, una historia del Pleistoceno que, curiosamente, vuelve ahora que el gobierno catalán, el gobierno separatista catalán, ha anunciado para el 1 de julio la ruptura de su hacienda con la del resto de España. No se pueden hacer las cosas peor. En fin, desde primera hora de la mañana está la Guardia Civil informando de que va a haber 19 detenciones. ¿Usted se imagina una operación policial en la que antes de empezar la policía llama a los periódicos para decirles que vamos a detener a tantos de este... Es que de verdad, bueno, es donde estamos. Pero no es lo peor que está pasando en España, probablemente, o a lo mejor sí, pero hay otras cosas que no le quedan a la zaga, y lo comentábamos hace un instante con el jefe, la cuestión de Bono es para hacérselo mirar. ¿Cómo es posible que una persona que hace ya mucho tiempo que ha dejado de ocupar cargos públicos siga disfrutando de una protección con cargo al erario público como si fuera, en fin, mucho más que un ministro en funciones? ¿Por qué? Bueno, ayer en el telediario poníamos el asunto sobre la mesa y sin necesidad de mucha interpretación, la mera exposición de los hechos es lo suficientemente escandalosa. Si además la interpretamos, muchísimo más. Vamos a verlo. El mismo día en el que hemos conocido que José Bono, exministro de Defensa socialista, mintió sobre los 2 militares que se encargaron de la repatriación de los cuerpos de los soldados españoles fallecidos durante ese accidente. Nos cuenta todos los detalles de ese escándalo María Matos. María, buenas noches. Así es, Beatriz, buenas noches. José Bono mintió en sus declaraciones en el Congreso de los Diputados cuando tuvo que dar explicaciones por el Ya 42, concretamente propagando falsedades sobre 2 de los militares encargados de la repatriación de los cuerpos del accidente. En concreto, ellos son el teniente general José Antonio Beltrán y Luis Alejandre, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Sobre el primero, Bono dijo que cobraba 23.600 euros de sueldo y que él mismo, Bono, le había enviado a Ginebra, en Suiza, para quitárselo del medio. El teniente asegura que jamás ha cobrado ese sueldo y que lo de su traslado estaba previsto anteriormente, antes del accidente. Y sobre el jefe del Estado Mayor, Bono dijo que se le había cesado por haber insultado al presidente del gobierno, por aquel entonces Rodríguez Zapatero, y el teniente envió una carta personalmente para decir que esas afirmaciones que Bono había hecho eran completamente falsas.
Pues muchísimas gracias, María Matos. Su reaparición en el asunto del Jack 42 para exigir al Ejecutivo del Partido Popular que pidiera perdón e incluso las amenazas en las que llegó a afirmar que tenía documentos relativos al caso parece que no le han salido bien, le ha salido el tiro por la culata a José Bono. Y es que gracias al diario ABC hemos sabido que el exministro de Zapatero mintió para desacreditar a esos 2 militares del Jack 42 a los que ahora tanto parece querer defender. Un escándalo más que se une a una larguísima lista protagonizada por el político que a día de hoy sigue manteniendo toda clase de privilegios un lustro después de dejar todo cargo público. Por primera vez y tras las informaciones publicadas, el Partido Socialista aprueba que se le sean retirados todas esas clases de privilegios. Hace prueba con documentos que el exministro de Defensa, José Bono, intentó desacreditar a 2 de los militares afectados por el accidente del Jack 42, propagando falsedades sobre su trayectoria profesional en las Fuerzas Armadas. Los 2 militares salpicados por las mentiras urdidas por Bono son el teniente general José Antonio Beltrán, que gestionó la repatriación de los cuerpos, y Luis Alejandre, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Además, recientemente, el pasado verano, se hacían públicas las malas condiciones de sus guardaespaldas, de los que el expresidente del Congreso, exministro y expresidente autonómico, sigue disfrutando a costa del erario público. En concreto, estos beneficios del millonario expolítico, 5 años después de dejar la actividad oficial, nos cuestan a todos los españoles 150.000 euros anuales. Eso sí, puede ser que por poco tiempo, porque este martes los 3 partidos con representación en el Parlamento de Castilla-La Mancha, PP, PSOE y Podemos, votaron eliminar los privilegios a los que por ley tienen derecho los expresidentes de la región, que actualmente ya solo disfrutaba Bono en lo relativo a seguridad. Este acuerdo es una novedad con respecto a hace 14 meses, cuando PP y Podemos hicieron la propuesta, pero el PSOE se negó e incluso Emiliano García Paje le pedía a Bono que no renunciara a sus privilegios. Bono tenía hasta entonces una secretaría de apoyo dotada con 2 personas, un despacho, un conductor, un automóvil de representación y un servicio de seguridad y protección personal. Tras el escándalo se vio obligado a renunciar a parte de estas prebendas. Hace 2 días volvía a saltar a los medios al pedir la Guardia Civil que también renuncia a que la benemérita custodie un chalet suyo en Toledo que está vacío. El exministro no solo no lo ha hecho, sino que exigió a este cuerpo que detuviera a 2 fotógrafos de ABC que tomaron fotos del exterior. El nombre de Bono se ha visto envuelto desde hace años en asuntos poco claros. El diario de esta casa, La Gaceta, ha desvelado numerosas exclusivas referentes al político, como las peticiones de publicidad que hizo a varios empresarios del IBEX 35 para su hípica, en la que tuvo contratados trabajadores ilegales, o la compra del famoso ático de más de 600.000 euros que hizo su hija cuando solo contaba con 24 años, sin olvidar escándalos mayores como el de su enriquecimiento mientras estaba en política, llegando a amasar un patrimonio de 6 millones de euros por el que tuvo que dar explicaciones en el Congreso. Normal, el poco cariño que tiene a este grupo de comunicación. Todas las denuncias, todas las querellas fueron archivadas por unanimidad del Tribunal Supremo y todas se basaban en recortes de un periódico. Ahí está Maruenda, que algo puede decirles al respecto. El periódico era La Gaceta, dirigido por aquel Carlos Dávila. El grupo era Intereconomía, propiedad, entre otros, de Rato. La Gaceta, efectivamente, dirigida después por un servidor, y a mucha honra, por cierto, y el problema es que era verdad. En fin, bueno, seguimos. Mientras esto debería ser lo fundamental de la política española, porque es una vergüenza, el discurso en lo que está es en las cosas de Podemos, que no es que no tengan importancia, tienen mucha importancia, en fin, es un grupo parlamentario importante, etcétera, pero ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, ahora mismo la situación es que están al borde, yo no sé si de la escisión, pero de la ruptura desde luego. Vamos a verlo. Pablo Iglesias no solo se presenta a secretario general de Podemos, sino que además se ha incluido en la votación para el Consejo Ciudadano Estatal, un hecho que se ha interpretado como una forma de mantenerse como consejero en el caso de que tenga que dimitir, como él mismo avanzó, si sus proyectos son menos votados que los de Íñigo Errejón. Errejón no le disputa el liderazgo del partido, pero sí la forma de organizarlo. Al final no hubo acuerdo para un solo proyecto.
Bueno, finalmente no llegamos a un acuerdo sobre cuestiones políticas centrales, sí sobre la necesidad de trabajar juntos el día siguiente, sí sobre afirmar que tenemos que construir un Podemos en el que quepa todo el mundo, pero hay diferencias que, bueno, pues que será la gente la que se pronuncie sobre el modelo político, sobre el modelo organizativo, no así sobre la Secretaría General, pero sí sobre el rumbo político y sobre el modelo organizativo. Esa falta de acuerdo ha provocado que Carolina Vescansa, miembro fundadora de Podemos, haya renunciado a estar en una lista. Yo creo que en un marco de choque de trenes no tendría sentido que la única opción fuera echar carbón en alguna de las locomotoras. Yo creo que hay veces en que es mejor ponerse a un lado y esperar a ver cómo se puede ayudar después. Los militantes de Podemos decidirán en la reunión de Vistalegre en Madrid el 11 y el 12 de febrero el liderazgo y la organización del partido. Estas metáforas ferroviarias me encantan, en fin. Bueno, antes de ir al cogollo de la información internacional, que está evidentemente en torno a Donald Trump, que en realidad no es información internacional, es mundial, porque está todo el mundo mirando ahí, voy a contarles algunas cosas que no querría que pasaran desapercibidas, porque en sí mismas significan poco, pero en un contexto significan mucho. Por ejemplo, Feria Internacional de Cibertecnología en Israel. Y ojo, porque la ciberguerra ahora mismo es uno de los asuntos que están encima de la mesa de todos los estados mayores del mundo. Ha sido así. Compañías y líderes políticos de medio planeta que participan en la Exhibición Mundial de Cybertech, celebrada estos días en Tel Aviv, Israel, llamaron a la cooperación internacional para el desarrollo de nuevas tecnologías sobre seguridad cibernética. A la Feria Internacional, en la que participan representantes de al menos 70 países, asistió este martes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien indicó que la cooperación en seguridad cibernética será uno de los asuntos a tratar con el presidente norteamericano Donald Trump en la reunión que mantendrá el 15 de febrero en Washington. Hemos discutido algunos de estos aspectos, pero de nuevo, creo que Israel y Estados Unidos son dos poderes líderes. Los Estados Unidos obviamente la primera, manifestó el mandatario israelí. De los 3 días de exhibición, que comenzaron ayer, hoy ha sido la primera jornada de conferencias centradas en la seguridad cibernética, los macrodatos o Big Data y la ciberdelincuencia, que han abordado altos ejecutivos de empresas de todo el mundo. La feria también trató sobre el componente educativo, la formación y el desarrollo de capacidades, sobre la que el gobierno israelí anunció el establecimiento del primer Centro Nacional de Cibereducación con un presupuesto de 6 millones de euros para los próximos 5 años. El Ministerio de Defensa israelí y la Universidad Ben Gurion de Negev han alojado este encuentro internacional, el segundo más importante del mundo, con más de 10.000 participantes de corporaciones, firmas privadas, empresas emergentes y clientes. Muy bien. ¿Contra quién tiene que protegerse Israel? Pues prácticamente contra todo el mundo. Al lado tiene a Arabia Saudí, que nunca es un aliado fiable, ni un socio, ni un nada, y un poquito más allá a Irán, que hasta hace unos pocos años, recuerde usted, luego cambió el poder en Irán, manifestaba su voluntad de arrojar a Israel al mar. Ha cambiado la cúpula del poder, ahora es algo más sensata, pero no creo que el proyecto estratégico haya cambiado demasiado, máxime teniendo en cuenta que ahora mismo, tal y como va la guerra de Siria, en breve nos vamos a encontrar con un continuum territorial chií desde Irán hasta el Mediterráneo, a través de Irak y Siria. Bueno, pues Irán ha sido noticia porque ha lanzado un misil y se le presuponen capacidades nucleares. Ellos dicen que no, evidentemente, pero la noticia ahí está. En medio de una tensión internacional por un supuesto ensayo con objetivos nucleares, realizado por Irán este fin de semana, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, aseguró hoy que su país no usará cabezas nucleares para atacar a otros países, como ha sido difundido en primera instancia por Estados Unidos e Israel. En una rueda de prensa en Teherán junto a su homólogo francés, Jean-Marc Ayrault, Zarif insistió que con anterioridad, la República Islámica ha afirmado que ningún misil de Irán ha sido construido para portar cabezas nucleares. Ya hemos dicho que no hemos diseñado ningún misil balístico con capacidad de portar armas nucleares y que nuestros misiles son para portar ojivas convencionales. Zarif subrayó también que las pruebas del programa defensivo iraní no forman parte de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe a Irán realizar pruebas con misiles con capacidad nuclear. Este programa se enmarca en la defensa legítima de la República Islámica de Irán y queda fuera del campo de la resolución 2231. Por su parte, el ministro francés de Exteriores afirmó que su país se mantiene vigilante sobre este asunto y expresó su inquietud por estas pruebas con misiles.
Ayrault también aprovechó para criticar el veto impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 7 países de mayoría musulmana y anunció que Francia va a doblar el número de visados que otorga Irán. A lo de Estados Unidos vamos enseguida, pero antes, para completar el cuadro, en fin, nunca estará completo, pero bueno, para añadir otro elemento muy importante, tenemos que contar las cifras que conocíamos ayer del crecimiento industrial chino. China es literalmente un gigante con los pies de barro. Su problema no es tanto la capacidad de producción industrial como la capacidad de venta de sus productos, por eso necesita urgentemente ese mundo global en el que Obama le metió y de donde ahora Trump le quiere sacar, o por lo menos pararle los pies. Esta es una de las claves fundamentales de todo lo que está pasando hoy en el mundo. Y la última noticia sobre el crecimiento industrial chino es que crece efectivamente, pero cada vez más lento. Vamos a verlo. China se ralentizó en el mes de enero después de haber mostrado esa misma tendencia en diciembre, aunque sigue arrojando cifras de crecimiento, según los datos publicados este miércoles por el Buró Nacional de Estadísticas Estatal. El índice gerente de compras, que mide la confianza empresarial en el sector manufacturero, se situó en 51,3 puntos en enero, una décima menos que en diciembre y 4 menos que en noviembre, cuando se logró el nivel máximo de 2016. El índice muestra la expansión industrial cuando se sitúa por encima de los 50 puntos y contracción si se coloca por debajo, por lo que enero es el 6º mes consecutivo de crecimiento en el sector secundario chino. El Buró de Estadísticas también publicó el índice gerente de compras en el sector servicios, que por contra mostró aceleración, ya que se colocó en 54,6 puntos, una décima más que en el último mes de 2016. Estos indicadores se elaboran mensualmente a partir de encuestas a unas 3.000 empresas de diferente tamaño y a veces sus conclusiones difieren con los que elabora cada mes la revista económica china Caixin, también muy tenidos en cuenta por los observadores de la segunda economía mundial. La circunstancia concreta de China en su relación con el resto del mundo, que es importantísimo por la dimensión de China, evidentemente, es una pieza clave para entender todo lo que está ocurriendo también en torno a Trump. De hecho, aquí lo dijimos hace aproximadamente un mes, que con quien iba a surgir el conflicto era con China. Bueno, bien, también dijimos, por cierto, que había que recordar los intereses personales que gente del entorno de Clinton tiene en la economía china. Porque todo tiene que ver con todo, y particularmente este tipo de cosas. Mientras tanto, Trump, que abrimos ya la página inevitable de Donald Trump, ¿qué está haciendo? Pues de momento hablar con Peña Nieto por teléfono el otro día, y ha trascendido que le dijo, aunque no sabemos en qué contexto, que si México no era capaz de controlar a sus chicos malos, él tendría que mandar fuerzas a la frontera para hacerlo. Bueno, dicho así parece lo más normal del mundo, pero en el contexto en el que estamos era como si quisiera invadir México. Vamos a verlo. Y mientras surgen datos nuevos, supuestos planes controvertidos de Donald Trump, el presidente estadounidense habría advertido a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, de que enviaría tropas a este país para combatir a los narcotraficantes. De eso informa la agencia Associated Press. Se trata de un extracto de una conversación telefónica que mantuvieron y fue proporcionado a la agencia, en el que Trump literalmente dice que allí abajo hay muchos hombres malos, a quienes las autoridades mexicanas no pueden combatir por tener miedo, según el inquilino de la Casa Blanca. No obstante, no se precisa cuál fue el contexto de este diálogo entre ambos presidentes celebrado el pasado viernes. Por su parte, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de esta nación, niegan cualquier tipo de amenazas por parte de Donald Trump y afirman que la conversación fue constructiva. La Casa Blanca no ha comentado estos datos. Bueno, mientras tanto, el candidato de Donald Trump al Tribunal Supremo, pues avanza posiciones y con la correspondiente maniobra parlamentaria para hacerlo, maniobra que es el pan nuestro de cada día en los Estados Unidos y en todos los parlamentos del mundo, pero que, insisto, en el contexto en el que estamos, se está presentando como si fuera una suerte de conspiración judeo-masónica. Vamos a verlo. Donald Trump quiere que este hombre, el conservador Neil Gorsuch, su candidato a ocupar un puesto vitalicio en el Tribunal Supremo, sea confirmado rápidamente por el Senado.
Y para lograrlo ha pedido incluso que se aplique la excepción parlamentaria conocida como opción nuclear. El mensaje fue dirigido al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell. Si puedes, apuesta por la nuclear, le dijo el magnate. Esta opción puede ser convocada de forma discrecional por el líder de la mayoría del organismo y con ella se cambian las reglas del Senado, al requerir una aprobación solo por mayoría simple, es decir, 51 votos y no 60. Así, esta excepción pone en peligro la capacidad del partido de la minoría para detener o bloquear el voto en casi cualquier materia. Pero fueron precisamente ellos, los demócratas, quienes aprobaron el uso de la opción nuclear en 2013 cuando tenían mayoría en el Senado. Lo hicieron para frenar la obstrucción sin precedentes practicada por los republicanos en una medida que fue apoyada incluso por Obama. De ser confirmado por el Senado, Gorsuch, gran defensor de la pena de muerte, será el quinto juez conservador frente a 4 progresistas, mientras el líder de la minoría demócrata, Charles Schumer, ha adelantado que habrá un exhaustivo debate para sopesar la idoneidad de Gorsuch. La pena de muerte la defienden en los Estados Unidos muchísimas personas, también del Partido Demócrata, pero aquí hay que decirlo para orientar la información que usted recibe. Es decir, el candidato ese es malo porque defiende la pena de muerte, como la mayor parte, por otra parte, de los jueces norteamericanos. Pero eso no cuenta aquí, porque de lo que se trata es de caracterizar al elegido de Trump como alguien malvado. Bueno, esto hay que explicarlo porque así se elabora la información para que usted reciba el mensaje que ellos quieren que reciba. Mientras tanto, el Senado ha confirmado a Tillerson como secretario de Estado. También aquí, por supuesto, la presentación de la información se hace de tal manera que parece que haya sido una maniobra ilegal. Pero bueno, vamos a verlo. El Senado de Estados Unidos confirmó hoy en una votación muy ajustada al empresario petrolero Rex Tillerson como próximo secretario de Estado para el gobierno de Donald Trump. Tillerson tomará las riendas de la diplomacia estadounidense en unos momentos delicados para el país, después de la brecha abierta con México tras la confirmación de la construcción del muro en la frontera, las suspicacias que ha levantado Trump en la Unión Europea y la difícil situación en Oriente Medio. Logra el consentimiento de la Cámara Alta después de salir airoso en el voto previo del Comité de Relaciones Exteriores, donde sus vínculos con Rusia le pusieron en aprietos. En esa comisión, los senadores republicanos John McCain, Lindsey Graham y Marco Rubio expresaron sus preocupaciones sobre las posturas de Trump hacia Moscú y las comprobadas relaciones del exdirector ejecutivo de ExxonMobil con el Kremlin, pero finalmente apoyaron su candidatura. Aunque Trump abrió la puerta a unas mejores relaciones con Rusia, Tillerson sorprendió durante su audiencia de confirmación en el Senado a quienes esperaban de él alabanzas para Moscú y optó por cambiar el tono y no calentar los ánimos entre unos senadores alarmados por la presunta interferencia rusa en los comicios estadounidenses de noviembre pasado. Casado y con 4 hijos, Rex Tillerson, de 64 años, nació en Wichita Falls, en Texas. Su única experiencia en política exterior se limita a sus negocios petroleros y a su amistad con Vladimir Putin. Es el primer titular de esta cartera en Estados Unidos que accede al cargo sin experiencia previa en el sector público, algo que no tiene precedentes, al menos en el último siglo. Ya dicen que el gran error de Trump es haber nombrado como ministros, secretarios y tal, a gente que no ha hecho políticas en la Complutense, sino que se ha dedicado siempre a los negocios. Fíjese usted la interpretación. No tiene ninguna experiencia en política internacional porque es un señor que se ha dedicado a los negocios petroleros internacionales. Y ahora usted explíqueme el sector exterior del petróleo americano, ¿qué otra cosa es, sino política internacional? ¿Qué quieres? ¿Hacer secretario de Estado a un profesor de geopolítica de la Complu, de Somosaguas, no? En fin, de verdad. Bueno, ahí es donde estamos. A todo esto, la adopción inmediata de medidas en batería por parte de Trump está empezando a dar resultado, porque los concernidos, después de haber echado los pies por alto y tal, ahora empiezan a anunciar las reformas que objetivamente debían acometer. Por ejemplo, la ONU. Antonio Guterres ya ha dicho que va a reformar la ONU porque tiene razón Estados Unidos, eso no lo ha dicho él, se lo digo yo, en que no tiene mucho sentido ser el principal sostén financiero de una institución que permanentemente trabaja contra ti. Bueno, vamos a ver lo que va a hacer Guterres.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, espera que las reformas que preparan Naciones Unidas eviten que la nueva administración de Estados Unidos retire su apoyo a la organización, tal y como señalan varias informaciones, ante un posible recorte de las contribuciones de Washington a la ONU y varias de sus agencias. Guterres no quiso hacer comentarios sobre los supuestos planes estadounidenses, aunque sí indicó que tuvo una primera conversación muy constructiva, dijo, con la nueva embajadora del país norteamericano en la ONU, Nikki Haley, con quien se vio el pasado viernes. Su estrategia pasará por ser firme en la defensa de los principios de Naciones Unidas y estar abierto a cualquier diálogo constructivo. No obstante, se mostró muy crítico con el veto a la entrada en Estados Unidos a los ciudadanos de varios países, decretado la semana pasada por Trump. Creo que esas medidas violan nuestros principios básicos y creo que no son efectivos si el objetivo es realmente evitar la entrada de terroristas en Estados Unidos. De aprobarse la orden ejecutiva que baraja la Casa Blanca para reducir de forma drástica el apoyo de Estados Unidos a la ONU, se cortará, entre otras cosas, toda la financiación a agencias de Naciones Unidas y organismos que tengan a Palestina como miembro de pleno derecho o que tengan programas que financien abortos. Otro que está empezando a replantearse su posición es México y, claro, después de que Estados Unidos haya dicho que va a deshacer o desmantelar, para ser más precisos, rectificar el NAFTA o Tratado de Libre Cambio de América del Norte. Y bien, Peña Nieto ha dicho que efectivamente va a renegociar el Tratado de Libre Cambio. Vamos a verlo. Déjenme dar paso a estos anuncios que quiero compartirles. Primero, el día de hoy hemos anunciado el inicio de un proceso formal de consultas para guiar la revisión y profundización de nuestro Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esta consulta que hoy hemos iniciado y que hemos acordado con el sector productivo de nuestro país, durará 90 días y comienza además de forma simultánea con la que el gobierno de Estados Unidos llevará a cabo internamente para sus propios efectos. Al cabo de esos 90 días, habrá de iniciarse ya propiamente la negociación para la actualización de nuestro acuerdo de libre comercio. Estamos dando paso a un proceso acordado con el gobierno de los Estados Unidos, que por igual inicia ya en aquel país y que se da en el marco de este diálogo constructivo que queremos tener para construir el nuevo marco referencial en la relación entre México y los Estados Unidos. Bueno, o sea que eso también va a cambiar. No obstante, precisamente por esto la agitación contra Trump sigue en todos los frentes, absolutamente en todos los frentes. Miren. Multitud de personas se concentraron este miércoles en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington para protestar contra el veto del presidente estadounidense Donald Trump, que impide el ingreso de musulmanes a Estados Unidos. Hay gente de todos los lugares viviendo en mi barrio y queremos defenderlos. No apoyo la idea de que ellos no sean como los americanos solo porque sean de diferentes países o porque tengan un pasado distinto. El decreto suspende la acogida de refugiados musulmanes durante 120 días, así como el ingreso por 90 días de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, mientras se revisan los criterios de admisión. Definitivamente esta medida es por los musulmanes. Es todo religioso. No hay ninguna otra razón que justifique eso. No hay excusa para que nos digan que no es porque seamos musulmanes. Es claramente porque somos musulmanes. La gran mayoría de las concentraciones convocadas contra las políticas de inmigración del presidente norteamericano están respaldadas por las autoridades locales y organizadas por grupos a favor de los derechos civiles y de la defensa de los inmigrantes. Realmente es difícil mentir más en menos tiempo. No lo digo por la agencia EFE, sino por los testimonios que he recogido. Es por los musulmanes. Ni Marruecos, ni Argelia, ni Mali, país en guerra por cierto, ni Pakistán, que son países musulmanes, entre otros muchos que no cito, Indonesia, en fin, etcétera, tienen un veto.
El veto lo tienen países en guerra con células yihadistas activas y población difícilmente controlable porque por haber estado en guerra han tenido un tráfico de pasaportes que todos conocemos y que en Europa, por cierto, ha costado muchos muertos. Y además es lo mismo que hizo Obama el doble de tiempo. Es que es alucinante. Pero se ha lanzado la acusación y es sorprendente ver a toda la progresía mundial defendiendo el derecho de los musulmanes a entrar en los Estados Unidos. Ayer, manifestación de musulmanes contra Trump. Vamos a verlo. Donald Trump, your 2/3 wives are immigrants. Your children's mothers are immigrants. 2 de las que han sido tus esposas son inmigrantes. Las madres de tus hijos son inmigrantes. ¿No te preocupa la inmigración de este país?, le pregunta Isr Khan a Donald Trump. Este musulmán que perdió a su hijo en la guerra de Irak encabezó este martes una protesta de musulmanes ante el Congreso de Estados Unidos para advertir al magnate que boicotearán todas sus decisiones si mantiene su decreto sobre refugiados e inmigrantes. Resistiremos cualquier paso inmoral, inconstitucional e ilegal que Donald Trump o su administración tomen, advirtió Khan, arropado por líderes religiosos musulmanes y judíos y por el legislador Keith Ellison, el primer musulmán en ser elegido para el Congreso de Estados Unidos. Este hombre emigrado de Pakistán se convirtió en uno de los rostros de la resistencia a Trump cuando narró el año pasado en la convención demócrata la historia de su hijo, el capitán del ejército Humayun Khan, muerto por el impacto de una bomba en Irak en 2004. La controvertida orden de Trump suspende durante 120 días el programa de acogida de refugiados y detiene durante 90 la emisión de visados para ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Una jueza de Nueva York bloqueó parte de esa medida y los jueces federales de otros estados han adoptado acciones similares. Además, los fiscales generales de Massachusetts, Nueva York, Virginia y Washington demandaron esta semana al gobierno para frenar la orden ejecutiva. Acciones que nadie adoptó cuando fue Obama quien tomó esa medida por el doble de tiempo. Hay que decirlo permanentemente porque si no nos vamos a enterar de lo que está pasando. A propósito de la extensión de las entrañables costumbres musulmanas por el mundo, acaba de subir la agencia EFE una historia interesante sobre la pena por incumplir la Sharia en Indonesia. ¿Quiere verlo? Vamos a verlo. 3 personas no casadas, acusadas de violar la ley Sharia o ley islámica, fueron castigadas con 26 barazos en una mezquita de la capital de la provincia de Aceh, Indonesia. 2 parejas fueron condenadas por mantener sexo fuera del matrimonio, aunque finalmente una de las mujeres no recibió el castigo al encontrarse embarazada. Tras la lectura de los cargos, los condenados fueron conducidos por la Policía Nacional de la Sharia a un escenario para recibir el castigo. Frente a una multitud, los acusados, vestidos de blanco, fueron obligados a salir a un escenario mientras que los asistentes observaban cómo el verdugo, vestido con un atuendo marrón y amarillo, azotaba las espaldas de los inculpados. Tras recibir numerosos barazos, la mujer rogó que detuvieran el castigo por el dolor. En noviembre del año pasado, 2 parejas fueron condenadas a 100 barazos cada una por adulterio y en agosto 3 parejas fueron condenadas y 5 jugadores ilegales de póker fueron golpeados públicamente. Los castigos públicos por infracciones del Código Islámico son comunes en Aceh, una de las provincias más conservadoras del país de mayoría musulmana y el único que hace cumplir la ley Sharia. Bueno, esto sin palabras. Bueno, palabras todas las del mundo y comentarios también, pero cuando hablamos de la incorporación de las costumbres musulmanas al ámbito occidental, conviene recordar de lo que estamos hablando, que no es comer cuscús, son más cosas. Fernando La Tienda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cifra del paro. Mal, que comparativamente menos mal, pero mal. Mal. Bueno, todos los meses de enero normalmente siempre suben las cifras del paro, sobre todo porque ha acabado la temporada navideña. Evidentemente donde más suben las cifras es en el comercio y en la hostelería, pero bueno, tampoco deja de ser una sorpresa, incluso comparado con otros años, pues las cifras arrojan datos mejores en principio. Dentro del paro, evidentemente tenemos un problema de paro estructural, un problema con el que nadie ha conseguido todavía
dar con la solución. 18,5% decías empleo el otro día, ¿no? Exactamente. Es una salvajada. Es muchísimo. O sea que tenemos un paro estructural que es el doble que el paro ahora mismo de la eurozona. Exactamente. La verdad es que tenemos un problema de paro estructural, parados de larga duración y sobre todo también mucho parado joven. Por cierto, 40%. Ha habido mucha polémica o controversia con una medida que ha propuesto uno de los integrantes de la COE, un poco el laboratorio de ideas de COE, se llama Luis Feito, también es presidente del Instituto de Estudios Económicos, que ha dicho que, bueno, que a lo mejor a un joven menor de 25 años tampoco habría que pagarle un salario mínimo interprofesional, porque se le paga a una persona de 40 años con experiencia un salario mínimo y a un joven de 25 años sin experiencia tanto dinero que... Recordemos también que la medida de subir o igualar o no tocar el salario mínimo interprofesional puede tener muchos defensores, pero a su vez también tiene muchos detractores, porque evidentemente también influye a la hora de que un empresario pueda contratar, evidentemente. Estamos hablando de 600 y cuánto al mes. 700 y pico ahora, con la última aprobación del Congreso. Eso por un lado, vamos a hablar de ese asunto, pero sí que me voy a querer detener hoy en el programa con especial hincapié en el último informe que ha elaborado el banco británico HSBC sobre la economía española. Lo titula así de rimbombante: vuelven las nubes sobre la soleada España. Vamos, que otra vez empiezan a caernos chuzas por parte de la pérfida Albión, ¿no? Hace unos años, con todo el tema del rescate, pues la verdad es que éramos uno de los objetivos preferidos por algunas firmas anglosajonas, y ahora parece que vuelven otra vez a la carga. Dicen que van a volver las medidas de austeridad, que se ha acabado la deflación, que va a caer el crédito y que se nos va a acabar también el chollo del turismo con el tema de la depreciación de la libra. Incluso ponen en duda las cifras de crecimiento que hemos dado nosotros en los últimos años, superiores al 3%. Ellos dicen que es demasiado bonito para ser verdad. Aquí realmente siempre hay intereses o un conflicto de intereses, y habría que preguntarse por qué de repente este informe, que no viene demasiado a cuento sobre la economía española, ¿no? Que le hace bastante daño. Por cierto, HSBC es uno de los mayores grandes de la eurozona, que tiene también el triste o dudoso honor de haber tenido lazos con el terrorismo, con la financiación del terrorismo, con el narcotráfico. De todo, claro, es que ese banco vive de eso. Bueno. Perdón. Lo formulo bien. Todos esos grandes bancos, entre otras cosas, viven también de eso. Bueno, parte de razón lleva, porque evidentemente los vientos que soplan ya no soplan tanto de cola. Evidentemente ha subido el precio de la energía, ya veremos qué sucede finalmente con los tipos de interés. Es verdad, además que en España hay una polémica sobre la exactitud de nuestras cifras de crecimiento, una polémica académica importante que aquí explicamos el otro día y volveremos algún día a explicar, pero en todo caso esto no lo dicen por prurito de exactitud científica, sino por tocar las narices. Yo creo que sí, un poquito. Pero bueno, como te digo, evidentemente las condiciones ya no son tan bollantes para la economía española, o al menos los factores externos sobre lo que se ha sustentado la recuperación ya no son tan favorables, y yo creo que va a ser una buena oportunidad para conocer al verdadero Guindos y la pericia de Guindos, porque a Guindos se le atribuye mucho mérito a la recuperación económica, que seguramente la tiene, pero también ha habido muchos factores externos, como es el precio de la energía, los tipos de interés, la todopoderosa mano del Banco Central Europeo para echar una mano a España, pero bueno, vamos a ver realmente cuál es la pericia de Luis de Guindos. También vamos a hablar de la jornada laboral, esto que se está votando hoy o debatiendo en el Congreso, reducir la jornada a las 6 de la tarde para los ministerios, una especie de ensayo, ¿no?, para llevarlo luego a cabo a la empresa privada. Pues bueno, vamos a hablar con expertos a favor y en contra, haremos un fuego cruzado, porque evidentemente vamos a hablar de productividad, de jornadas continuas, de horas extras no remuneradas, pero yo creo personalmente, o por lo menos me han convencido los que creen que tampoco es un problema de horario en España, que no creo que vayamos a ser más productivos por salir a las 6 de la tarde. Yo creo que también hay otra serie de factores que hay que tener en cuenta. Y hablaremos también, claro, de mercados, de inversión, ¿no?, de cómo aprovechar las subidas de tipos de interés que se presentan en Estados Unidos. Hablaremos también del dilema que tiene el Banco Central Europeo ahora mismo sobre si retirar o no mantener la política de estímulos, y los resultados empresariales que continuamos conociendo. Hoy hemos conocido los de CaixaBank, una segunda lectura bastante positivos, pero yo creo que mañana viene el morbo, ¿no?, un poco con los de Popular, que va a presentar unas cifras bastante alarmantes en principio, y en pocos días cambia de presidente, Emilio Saracho, que es un poco el que tiene que decidir si el Popular va a caminar en solitario, va a seguir siendo una entidad independiente, o va a haber que fusionarla, o ya veremos cuál es el futuro que le espera. A partir de las 3:30, cierre de mercados en Intereconomía, Fernando La Tienda y equipo. Y no se lo pierda, porque para estar entero de lo que pasa por ahí con el dinero, con su dinero, entre otras cosas, cierre de mercados. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós.
Nosotros continuamos contando el periplo Trump, que estallaba anoche con esas protestas en la Universidad de Berkeley de antifascistas como murcianos, pero californianos en realidad, aunque no sé si habrá mucha diferencia entre unos y otros, que no lo han contado las agencias, pero sí la gente, y ahora está circulando por ahí, entre otras cosas gritaban: mata a las chicas blancas, mata a la policía. Ah, la democracia como es. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Según lo ha contado la agencia EFE esto. Son las violentas protestas en la Universidad de California en Berkeley para evitar que el escritor ultraderechista Milo Yiannopoulos participe en un acto en ese centro. Finalmente el evento fue cancelado y Yiannopoulos evacuado, tal como cuenta en este vídeo colgado en su cuenta de Facebook. Me han evacuado, dice, después de que violentos manifestantes de izquierda hayan montado barricadas, encendido fuego y lanzado rocas y petardos a las ventanas. Este polémico personaje es editor de Breitbart News, un medio de comunicación de extrema derecha que estuvo dirigido por Steve Bannon, actual estratega jefe de la Casa Blanca. Cientos de manifestantes se habían congregado a lo largo de la tarde en este campus universitario, un feudo izquierdista, y algunos de ellos se habían enfrentado con las autoridades. Una vez cancelado el acto, la manifestación violenta se convirtió en una celebración con música y bailes, aunque con fuerte presencia policial. Un festival con música y baile donde la gente gritaba eso de matad a las chicas blancas y matad a la policía. Últimamente el relato de la información se está convirtiendo en una especie de hermenéutica posterior para que se entienda lo que de verdad ocultan las informaciones que nos brindan, entre otras esta. Breitbart será de extrema derecha o no, en función de quien lo juzgue, pero caracterizar Breitbart como un medio de extrema derecha, ¿qué cree usted que le diga? ¿Desde quién? Al final la información está presentada tipo Ana Rosa Quintana, es decir, se merecen lo que les pasa. Pues oiga, no. A todo esto, la dinámica social en los Estados Unidos sigue siendo la misma de estos últimos años. Es decir, todo este mundo de información oficial que recibimos no consigue permear la sociedad, que ya está mirando a otro lado. Y ayer Bea Rojo contaba en el telediario las cifras de las últimas encuestas, donde se demuestra que la población norteamericana, incluida buena parte de la población que votó demócrata, es favorable a entre otras cosas, los vetos que quiere implantar Trump. Importantísimo asunto, vamos a verlo. Abrimos este informativo centrados en la información internacional. Presten mucha atención al sondeo que están viendo en sus pantallas, en una encuesta realizada por Reuters, que confirma que hay más estadounidenses a favor de las políticas migratorias implementadas en sus primeros días de mandato por Trump que en su contra. En concreto, el 49% de los encuestados se muestra favorable a los vetos impuestos por la nueva administración, ya que Trump siga construyendo el muro con México que inició Bill Clinton en el año 94, mientras que el 41% se opone y el 10% se muestra indeciso. Sin embargo, más de 900 diplomáticos se han mostrado en